Isaías. ...40... Isaías 40, vamos a estar viendo, hermanos, en la palabra de nuestro Dios ahí, Isaías 40, vamos a ver los versículos del versículo 28 al versículo 31. Rápidamente yo quiero compartir, hermano, esta mañana. 28 al 31, vamos a ver en la palabra de nuestro Dios de Isaías 40. Los que puedan ponerse de pie, hermanos, ponemos de pie y vamos a leer alternadamente estos versículos. Voy a leer el 28, me siguen así alternadamente. Dice la palabra de nuestro Dios, espera un poquito que los que lo tengan, ¿verdad? Así podamos seguirlo. Dice la palabra del Señor, ¿ok? Dice Isaías 40, 28 al 31. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. De la fuerza al cansado multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana rápidamente, ¿verdad?, el mensaje acerca de la bendición de esperar al Señor. La bendición de esperar al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor. Gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor, y tu palabra es nuestra promesa, Dios, que tenemos, Dios, y sobre todo, Señor, que tenemos, Dios, tantas promesas para cada necesidad nuestra. Dios mío, ayúdanos a aprender más, a confiar, a poder, Dios mío, depositar, Dios, nuestra esperanza completamente en ti, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, que tú seas, Dios, en nosotros, obrando cada día más. Y en esta mañana, Dios, deseo de todo mi corazón que tú me guíes en cada palabra para poder, Dios, hablar lo que tú quieres. Tu Santo Espíritu tome el control de todo. Dios, también habla a los corazones. Dios, yo no conozco a cada uno, Dios, pero tú sí, tú sabes las pruebas, tal vez las necesidades, tal vez las diferentes, Dios, situaciones en las cuales cada uno en esta mañana está, Señor. Padre mío, obra por favor, Dios, yo dejo en tus manos, Señor. También ruego por los niños, Padre, que tú sigas obrando también los niños en el crecimiento de los jóvenes en tus caminos. Levanta, Dios mío, la generación de los jóvenes, los niños, Dios, jóvenes, niños que comiencen desde esta edad a amarte, a buscarte voluntariamente, Dios. Por favor, Dios Santo, obra, Señor, y que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor, pueden tomar sus lugares. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, aquí en estos versículos que hemos leído, ¿verdad, hermanos? Interesante el mensaje que nos dice, porque, hermanos, cuando vemos aquí, hermanos, ¿verdad?, esta parte, esta porción de las Escrituras, en el versículo, dice ahí en el versículo 31, dice, pero los que esperan, dice, a Jehová, ¿ok? Los que esperan a Jehová, ¿verdad? Hay veces que dice, espera en Dios, ¿ok? Pero aquí dice, esperan a Dios, que esperan a Jehová. ¿Okay? La palabra de Dios, hermano, en este capítulo, cuando nosotros leemos todo este capítulo, aquí nos está hablando la profecía que está hablando acerca de la venida de nuestro Señor. Aquí estaba hablando acerca de la primera venida y de la segunda venida. Hablando en este mismo capítulo, estaba hablando acerca de las dos venidas de nuestro Señor. ¿Okay? Menciona aquí desde el mismo versículo 1. Desde el versículo 1
Aquí cuando está hablando ahí, hermanos, ¿verdad? Está diciendo, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo, dice, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, dice que doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados, dice, voz que clama en el desierto, ¿ok? De aquí comienza a hablar acerca de la primera venida, ¿ok? En ese tiempo todavía no había ocurrido la primera venida de nuestro Señor, ¿ok? Y dice, y voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Dice, enderezad calzada la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Dice ahí, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca, dice, de Jehová ha hablado. Ok, la primera venida de nuestro Señor. Aquí lo que dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Voz que clama en el desierto, ¿verdad? Se cumplió, ¿verdad? Como dice una voz que clama en el desierto, y este era Juan el Bautista después clamando en el desierto acerca de la venida de nuestro Señor, preparando el camino, ¿verdad? Para nuestro Señor. Entonces, ahí vemos hablando acerca de esa venida. Aquí el Señor, ¿verdad? Está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Acerca de esa primera venida, cuando Cristo iba a venir a redimirnos, a morir, a derramar su sangre por nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces hablaba acerca de esa primera venida. Entonces, pero también la palabra de Dios nos habla acerca de la segunda venida en este mismo capítulo. Yo quiero que vea conmigo, por favor, en el versículo 9 del mismo capítulo. Dice ahí, súbete, dice, sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Dice, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, dice, no temas. Di a las ciudades de Judá, dice, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá, dice, con poder. Dice, vendrá con poder. Dice, y su brazo señoreará. Dice, he aquí que su recompensa viene con él. Dice, y luego, y su paga delante de su rostro. Dice, como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente, dice, a las recién paridas. Habla, hermanos, aquí, ¿verdad? Dice que delante de él viene su paga. Y aquí dice, viene el Señor y su brazo señoreará. Habla acerca del reinado de nuestro Señor en la tierra, ¿verdad? Cuando él venga por segunda vez, ¿verdad? Porque en ese momento es cuando él va a traer su paga, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? De la venida cuando él viene. Y él viene, como dice ahí en Apocalipsis 22:12. Si quieren, vaya, si no, escuchen nada más para que no pierdan allí en Isaías, que vamos a estar por un buen rato, ¿verdad? Ahí en Isaías, bueno, en el mensaje, ¿verdad? Dice ahí en Apocalipsis 22:12. Voy a leer rápidamente, que es un pasaje, ¿verdad? Paralelo a esto. Dice Apocalipsis 22:12, dice, aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno, dice, según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primogénito, dice, el primero y el último. Dice, hermanos, aquí la palabra de Dios nos menciona acerca de la venida de nuestro Señor, ¿verdad? A la tierra. Dice la palabra de Dios, dice aquí, Él viene delante con paga, ¿verdad? Entonces, qué interesante lo que la palabra nos menciona aquí, porque dice que Él va a señorear. Él en su primera venida no vino con ese poder, con su gloria, pero en la segunda venida Él va a venir con toda su gloria a la tierra y va a reinar, como dice aquí, señoreará, dice aquí su brazo señoreará, y aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. Lo dice, apacentará su rebaño, ¿verdad? Hablando aquí, hermanos, acerca también del pueblo de Israel. En ese tiempo, ¿verdad? Cuando va a ser el milenio, que el Señor va a reinar durante 1000 años acá, y que nosotros, por la gracia de Dios, reinaremos con Cristo en la tierra. La palabra Dios menciona ahí y habla acerca de su segunda venida. Cuando habla al pueblo de Israel, le dice, consolaos, consolaos, pueblo, ¿verdad? Aquí el Señor todavía no había venido y está hablando de la primera y de la segunda venida
de nuestro Señor. Entonces, cuando vemos nosotros, hermanos, que el Señor, todo lo que dice, se cumple. Amén. Dice ahí en el versículo 8 del mismo capítulo 40 de Isaías, dice el capítulo 40, versículo 8. Dice ahí, sécase la hierba. Dice, marchítese la flor. Dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. La palabra del Señor permanece para siempre, porque desde aquí se estaba anunciando ya la primera venida. Se estaba anunciando la primera venida. Ahora nosotros vivimos ya después de 2000 años de la primera venida. Entonces, aquí también se está anunciando la segunda venida. Y claramente que la palabra de Dios no se marchita como la flor ni como la hierba. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios hace, ¿verdad? Estamos hablando aquí de algunos 3000 años o 2700 años que se escribió esta porción de las Escrituras, ¿verdad, hermanos? Y hasta hoy en día, ¿verdad? La palabra de Dios se sigue cumpliendo y se va a cumplir porque la segunda venida del Señor va a ocurrir antes del arrebatamiento para la iglesia, pero la segunda venida del Señor se va a cumplir porque la palabra de Dios no es como la hierba que se marchita y se seca y desaparece y se desvanece. No, la palabra de Dios está ahí y permanece hasta que se cumpla. Amén. Hasta que haya el cumplimiento. Entonces, pero dice la palabra de Dios, marchítese la hierba. Dice, perdón, séquese la hierba, marchítese la flor. La palabra del Señor nuestro permanece para siempre. La promesa de nuestro Dios es fiel. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, en estos versículos, desde el versículo 12, vemos la grandeza. Ahí nos da a conocer la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Lo poderoso que es nuestro Dios. Hermanos, Dios no es un diosito, amén, porque a veces acostumbra a decir, ay, que Diosito te ayude, ay, que Diosito me ayude. No es un diosito, es un Dios todopoderoso. Amén. Es un Dios que lo llena todo. Mira cómo lo describe ahí la palabra de Dios. Dice ahí versículo 12, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Dice ahí, mira cómo dice la Biblia, dice con sus manos midió las aguas de los océanos. Las aguas que nosotros a veces nos da tanto miedo, ¿verdad? Que pueda venir un tsunami o que pueda venir, ¿verdad? ¿Verdad? Un maremoto o entonces estamos con tanto temor, ¿verdad? Las embarcaciones van en el mar, en el océano y las olas están que lo hunden a esa embarcación y tienen tanto miedo, tanto temor por perecer, hermano. Y nosotros decimos, Dios midió con los palmos de su mano. Dice la Biblia, las aguas los pesó y midió todos los océanos y las aguas. Entonces cuando vemos aquí, hermano, nosotros decimos, nosotros somos tan pequeños cuando nos ponemos a pensar en la grandeza de nuestro Dios. La grandeza. Dice ahí con las aguas, el hueco de su mano, dice, y los cielos con su palmo. Dice, él en el hueco de su mano midió las aguas y con el palmo, dice, los cielos. Nosotros que vemos, vemos a los cielos en la noche y vemos y decimos, wow, qué lejanía de esas estrellas, ¿verdad? Y como algunas que están tan pequeñitas son las que están más alejadas, más lejos. Y ahora déjame decirle que el hombre no ha llegado, ¿verdad?, a descubrir todas las estrellas que existen, porque hay unas más grandes, otras más chicas, dependiendo de la distancia que hay, ¿verdad? Es tanta lejanía, el sol, ¿verdad? Tanta lejanía está, nosotros lo vemos y el que calienta la tierra, pero está tanta lejanía de la tierra y nosotros lo vemos y eso no termina ahí, eso sigue y sigue. Y hermanos, ¿cuándo el hombre va a llegar a descubrir lo que existe en todo el universo? Es imposible y más allá todavía. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios con el palmo de su mano, dice, formó todo esto. Y nosotros, hermanos, para que vayamos a nuestra imaginación, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Qué es tan grande? ¿Qué es tan poderoso? Cuando nosotros vemos alguna imagen satelital, la Tierra. Mira, la Tierra es así de pequeñita. Se ve desde la lejanía y se toma una foto a la Tierra.
no se distinguen las naciones. ¿Me entiende? Solamente se ve algo ahí medio azul, un color azul, ¿verdad? Una cosita así, una esfera, ¿verdad? De color azul. Y esa es la tierra. Y ahora Dios en su grandeza, ¿verdad? Ve tan pequeñito, ¿verdad? La tierra. Y nosotros no nos vemos ahí, ¿verdad? No se ve Nueva Helvecia, ¿verdad? De ahí no se ve Uruguay, ningún país se ve. ¿Por qué? Porque es tan pequeñito de la altura. Ahora, cuando vemos aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, dice que Dios dice la Biblia, dice con su palmo, dice creó los cielos con su palmo, con 3 dedos, juntó el polvo de la tierra, dice, y pesó los montes con balanza, dice, y con pesas, dice, los collados, las grandes montañas, ¿verdad? Aquí no hay muchas montañas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros yo voy a ver a mi familia allá en México y vamos por la sierra, que es la sierra de Oaxaca, que le llaman, esas son montañas, hermanos, muy grandes, ¿verdad? Unas montañas grandes, y uno va ahí en la carretera, en la ruta, ¿verdad? Que va por encima de esas montañas y van subiendo y suben unas montañas y van bajando, y uno mira, hermanos, de allá arriba, va uno en el auto y mira uno para abajo, ¿verdad? Se ve una ladera hacia abajo, ¿verdad? Y uno dice, wow, si uno llega a caer ahí, ¿verdad? Uno no sale vivo de ese lugar, ¿verdad? Entonces uno ve toda esa grandeza, para nosotros es tan grande, ¿verdad? Todo eso, hice una tremenda montaña ahí, ¿verdad? Un gran, ¿verdad? Peñasco ahí, y bueno, pero realmente dice la palabra es para Dios. Dios no le sorprende nada de eso, ¿verdad? Lo que para nosotros nos sorprende tanto, para Él, dice, es tan pequeñito. Dice la palabra de nuestro Dios ahí, hermano, como dice, con balanza, dice, pesó los montes con balanza y con pesas, dice, los collados. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová la sabiduría de Dios? ¿Quién puede enseñar a Dios? Nadie, ¿verdad? Porque de Él es la sabiduría. Y Él es quien da la sabiduría a sus hijos. De Él viene toda la sabiduría. No podemos decirle a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué hiciste esto? Porque Él en su sabiduría más grande que nosotros, ¿verdad? Más grande que hermano, nuestra mente es tan chiquita, tan pequeñita, que a veces no logramos entender toda la grandeza de Dios y todo lo que Dios hace. Porque, hermanos, somos tan pequeños ante la presencia de nuestro Dios. Dice, ¿quién pidió consejo para ser avisado? Dice, está hablando, hermano, dice, ¿quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó a Él? Él es desde la eternidad, como dice la Biblia. Él no tiene un principio y no tiene fin. Dios es eterno. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos conocer a Dios, ¿verdad? Y necesitamos cada día más la sabiduría de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos menciona aquí, hermanos, dice la Biblia, la grandeza de nuestro Dios. Dice, y aquí que las naciones, versículo 15, y ahí donde lo que mencioné hace rato, dice aquí que las naciones les son, dice, como la gota de agua. Dice que cae del cubo, ¿verdad? Como una gotita que está cayendo, que está pic, pic, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios, que son las naciones delante de Dios. Qué impresionante. Dice, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Y aquí que dice que hace desaparecer las islas como polvo. O sea, para Él, ¿verdad, hermanos? No hay algo, ¿verdad? Difícil, imposible, porque Él es el Todopoderoso. Cuando decimos que no solamente es poderoso, es el Todopoderoso, porque no hay cosa que Él no pueda hacer. Entonces, vemos aquí, dice, la Biblia dice, ni el Líbano bastará para el fuego, dice, ni todos los animales para el sacrificio, como nada, dice, como nada son, dice, todas las naciones delante de Él. Dice, y en su comparación serán estimados en menos que nada, dice, y que lo que no es. Entonces, aquí vemos, hermanos, la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad, hermanos?
cómo es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios, qué poderoso es nuestro Dios. Ahora no lo podemos ver. Si Él se manifiesta en su gloria, nosotros no podemos estar de pie delante de su presencia en este cuerpo. A ver, por eso cuando nosotros vamos a ir a la presencia de Dios, vamos a tener un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, hermanos, que pueda estar delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Dice la Biblia que cuando Juan, el apóstol Juan, dice que escuchó la voz, dice, cayó como muerto, dice, y fue y le dio el aliento, dice, este ángel le estaba revelando la profecía, lo levantó y le dio fuerza, le dio ánimo, porque no hay nadie que en este cuerpo está delante de la presencia de nuestro Dios con toda su gloria. Amén. Él es todopoderoso. Él lo puede todo. Y nosotros, hermanos, cuando vemos, ¿verdad?, lo infinito que es, todo lo que vemos a nuestro alrededor, la creación, y vemos toda la sabiduría, hermanos, que decimos que grande es el Señor, y no queda otro más que glorificar al Señor y dar gracias a Dios, hermanos, y postrarnos ante su presencia en reverencia a Él, porque Él es todopoderoso. ¡Y qué bendición! Porque si tú crees en Él y tú lo has recibido al Señor, Él es tu Dios. No es un Dios, ¿verdad?, que a veces adoran las personas, ¿verdad? Este es mi Dios, ¿verdad? Y es un muñequito o una pintura. Eso no son dioses, ¿verdad? Pero el Dios que servimos no lo podemos ver. Un día estaremos y lo conoceremos, pero hoy lo servimos y vemos toda su creación y vemos su maravilla y todo como, hermanos, su grandeza, su sabiduría, hermanos, y a ese Dios servimos, que no lo vemos, pero es real, es real. Y entre más tú lo quieres conocer, más lo vas a conocer. Entre más lo buscas, lo vas a encontrar y vas a conocer más cómo actúa Él. No lo ves, pero es como el viento. El viento no lo vemos, pero sabes lo destrozo que hace el viento, ¿verdad? Lo que causa el viento con los tornados, los huracanes y todo eso. Y no vemos el viento. ¿Y qué causa todo eso? El viento. ¿Y dónde está el viento? Bueno, pues no lo veo. Pero todo lo que hace. Entonces, la obra de Dios es tan grande, hermanos, y tan grande es su poder. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, vamos a ver rápidamente ahí, mira lo que dice, hermanos, ahí. Yo quiero que vayas conmigo ahora, ahí en el versículo 40, perdón, versículo 28. 40, 28, dice la palabra de nuestro Dios ahí. Dice, ¿no has sabido? Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, ¿verdad? El eterno que no tiene ningún fin, el cual creó los confines de la tierra? Y luego dice ahí, ¿qué pasa con Él? ¿Él acaso, dice, desfallece? Dice, Él no desfallece. No desfallece. No puede desfallecer. Dice, no se fatiga. Algunos, ¿verdad? A veces yo hablo con personas y dicen, ¿y tú no le oras a Dios? No, pero yo creo que Dios está ocupado, ¿verdad? Dios tal vez está atendiendo a otro, no me puede atender a mí. No, hermano, déjame decirle, dice, Él no se fatiga con cansancio. Él no tiene las debilidades que nosotros tenemos. Él es el Todopoderoso. Hermano, dice, no se fatiga con cansancio. Él no desfallece. Nosotros a veces sentimos que ya no podemos. Sentimos que ya no podemos seguir adelante. Estamos muy cansados. Queremos tirar la toalla y decimos, ya no puedo con mi cuerpo, ya no puedo, siento que ya no puedo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero Dios no. Dios es el Todopoderoso, no se fatiga con cansancio, no desfallece. Y dice, y su entendimiento, su inteligencia, su sabiduría, no hay quien lo alcance, no existe alguien más sabio que nuestro Dios. Por esa causa, querido hermano, es importante confiar en la sabiduría de Dios. Confiar, cuando tú confías en Dios, eres sabio. Porque confías en Él, confías en su consejo, confías en su palabra. Y no hay una persona más sabia que aquel que confía en el consejo de Dios. Porque no hay nadie quien alcance la sabiduría ni la inteligencia de nuestro Dios. Entonces, cuando vemos ahí, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, no se cansa, no se fatiga, no desfallece. Dice, y luego dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Hay momentos cuando tú y yo estamos desfalleciendo tal vez. Hay momentos cuando decimos no puedo más, siento que voy a explotar, ¿verdad? Que ya no puedo, estoy cansado. Hay tantas situaciones, hay tantos problemas, hay tantas pruebas, hay tantas situaciones duras, difíciles para mí, ¿verdad? Hay problemas en mi familia, hay problemas en esto, hay problemas en esto otro. Y ya parece que no puedes avanzar y dar otro paso hacia adelante. Pero ahí es cuando es importante que tú veas a aquel que no desfallece, que tú busques a aquel que no se cansa, aquel que puede darte esa fortaleza que Él solamente puede dar. Y aquí es la bendición más grande, hermano, la bendición de esperar al Señor. Ahora, Él está diciendo aquí, hermanos, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios nos está diciendo al pueblo de Israel, dice que los que esperan a Jehová, hermano, ¿qué nos lleva a nosotros a levantar el ánimo? ¿Qué nos lleva a nosotros, hermanos, a tener nuevas fuerzas? La fe, la promesa, la fe, la confianza en las promesas, en la palabra de Dios, en lo que Dios es, en lo que Él puede hacer en tu vida. Mira, déjame decir, lo que iba a levantar el ánimo a los del Antiguo Testamento era esperar a Jehová, que Él iba a venir. Su esperanza estaba puesta y ellos servían al Señor y seguían al Señor esperando que el Salvador iba a venir a la tierra. Amén. Y ellos miraban hacia adelante y miraban que el Salvador iba a venir y tenían la promesa y ese ánimo y esa fuerza, Él va a venir, y eso los levantaba, los llevaba, hermanos, le daba fuerza, hermanos, esperaban a Dios y seguían fieles al Señor, hermanos, y esto era la fortaleza de estos grandes hombres y mujeres de Dios que vivieron, hermanos, en la antigüedad antes de la venida del Señor. Dice la palabra de Dios que muchos de ellos, ¿verdad?, por la fe conquistaron reinos, se taparon boca de leones, se hicieron fuertes en batallas. Entonces, dice, sacaron fuerza de la debilidad. ¿Por qué? Por la fe. El Señor es mi ayudador. El Señor viene y su mirada en la venida de nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, déjame decir, querido hermano, aquí la palabra de Dios nos menciona, dice la Biblia, dice los que esperan a Jehová. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Verdad? Es verdad. ¿Verdad? Hoy yo no digo que todos, pero algunos muchachos andan así, mira. Yo le digo, muchacho, levántate, tienes toda la fuerza, no puedes andar así caminando. ¿O así? Toda la fuerza tienes toda la fortaleza, ¿por qué andas así? Ánimo, levántate. ¿Verdad, hermano? Porque realmente, hermanos, la palabra de Dios nos menciona, ¿verdad? Dice los muchachos, ahí mira lo que dice ahí, ¿verdad? La Biblia, versículo 30, dice, los muchachos, dice, se fatigan y se cansan. Dice, los jóvenes flaquean y caen. Yo no puedo, hermano, escuchar a un joven que, ya estoy muy cansado. ¿Y qué hiciste? Una jovencita, estoy muy cansada. Es que estuve lavando los platos. Estoy muy cansado. ¿Qué hiciste? Estuve barriendo un poquito acá. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Dice, hermano, qué interesante, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero aquí, hermanos, habla acerca de aquellos que creen en la bendita promesa de nuestro Dios. Aquellos que creen en ese Dios todopoderoso. Aquellos hermanos que esperan
a nuestro Dios, que Él va a venir por segunda vez, Él va a venir y nos va a llevar con Él. Cuando nosotros pensamos en eso, déjame decirte que por más grande que sea nuestro problema, por más grande que sea nuestra prueba, eso levanta el ánimo, nos da la fuerza, nos da el gozo, saber que esto no es para toda la eternidad. Lo que podemos pasar en este mundo, la aflicción que podamos pasar es, hermano, por un tiempo, es pasajero y eso nos levanta. Dice la palabra de Dios, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Van a tener nuevas fuerzas. Hermano, ya a veces parece que no podemos caminar más, pero gloria a Dios, nos acordamos de su promesa, nos acordamos de su palabra y vamos al Señor. Decimos, Señor, dame fuerza, yo no puedo, te necesito, fortaléceme. Y en ese momento, hermanos, como que algo especial pasa en nuestra vida y nos levantamos y seguimos adelante y tenemos gozo y tenemos confianza y tenemos, hermanos, seguridad y vamos caminando hacia adelante. ¿Por qué? Porque eso es algo que solamente los creyentes lo pueden entender. Cuando tú crees y confías en Dios, en ese Dios que no desfallece, en ese Dios que no se cansa, en ese Dios que vela todo día y noche. Para Él no existe la noche, para Él no existe el cansancio ni la fatiga. Él vela, ¿verdad, hermanos?, por toda su creación. Él vela por toda su creación. ¿Qué pasaría si Dios se cansara y dijera, bueno, hoy no voy a velar de que el sol esté en su lugar? Ay, muchachos, salimos achicharrados nosotros, ¿verdad? Nos quemamos, porque si el sol se acerca a la tierra, ¡pum! ¿Ok? Pero gloria a Dios, Él está pendiente de su creación. Él no duerme, amén. Él no se cansa, Él no se fatiga. Y entonces ese es nuestro Dios, amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Él, hermanos, da la lluvia, Él, hermanos, nos da el oxígeno, Él hace, hermanos, y está pendiente de que todo esté pasando como debe, ¿verdad, hermanos? Todo el proceso, esta es la oxigenación y todo eso, hermanos, para que nosotros podamos tener vida en este mundo, ¿verdad? Hay lugares donde se ha dicho, bueno, planetas que no puede existir porque no existe, ¿verdad?, todo el control que hay aquí en la Tierra para que podamos nosotros tener vida, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermanos, y eso, ¿quién lo controla? Es el Señor, porque Él vela por nosotros, Él vela por su creación. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, la grandeza de nuestro Dios, dice los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. ¿Qué más dice? Levantarán alas como las águilas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Las águilas, se dice que después de... las águilas pueden vivir aproximadamente unos 80 años, dependiendo de la transformación de las águilas, porque las águilas a los 40 años ya se les hace el plumaje muy pesado y el pico, ¿verdad?, ya muy débil. Y eso no les permite, las garras, ¿verdad?, ya se le encorvan. Entonces, ¿qué hace? Ya no puede cazar el águila. Ya no puede morder a su presa por el pico, ¿verdad? Entonces las garras tampoco, ya no puede agarrar su presa. Entonces, una de dos, el águila se muere de hambre o se dice que se va y se eleva a una montaña muy alta donde se va y se queda ahí y comienza a romper su pico contra la roca. Se quita las plumas, todas las plumas, ¿verdad? Se saca todas las plumas, se queda así pelada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y las garras, las raspa y se rompe todas las garras. Entonces, espera a que nuevamente comiencen a salirle el nuevo pico, las nuevas garras, el plumaje nuevo. Entonces, ¿qué hace el águila? Ya cuando le salió todo eso, levanta el vuelo como que si fuera nueva, como que si fuera joven, ¿verdad? Levanta el vuelo con ese nuevo plumaje, ¿verdad? Con esas nuevas garras, con ese nuevo pico, y ahora nuevamente a vivir otros 40 años más, ¿verdad? ¡Qué impresionante! Ahora, cuando vemos aquí, hermanos, la palabra de Dios dice que los que esperan a Jehová,
Dice, levantarán alas como las águilas. O sea, quiere decir que renovarán sus fuerzas en el Señor. Amén. Porque es el Señor que nos renueva. Pero hermanos, todo esto es por la fe. La fe. La fe es creer a su palabra, creer a sus promesas. Hermanos, ver la gran necesidad nuestra del Señor y no perder ese fuego en nuestro corazón, el deseo de que Dios cambie nuestra vida, el deseo que Dios obre nuestra vida, el deseo que Dios me ayude a ser un cristiano, ¿verdad? Cada día más fervoroso en los caminos del Señor y amar su palabra, amar, ¿verdad, hermanos? Al Señor, hermanos, ¿verdad? Y Dios levanta, no importa si seas joven, seas adulto, seas ya de mucha edad. Tú dices, yo tengo mucha edad, no, pero Dios es el que renueva las fuerzas. Amén. Dios es el que te renueva, pero hay que tomar determinaciones como el águila. Amén, en nuestras vidas. El águila determina pasar un tiempo, ¿verdad? Con hambre y el dolor tal vez que le causa el romperse el pico, romperse la garra. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros tenemos que determinar, apartarnos para el Señor y decir, yo quiero seguir al Señor, yo quiero agradar al Señor, yo quiero serle fiel al Señor, yo quiero buscar al Señor. Y eso a veces lleva tiempo, eso a veces lleva sacrificios en nosotros. Pero déjame decirle, después vemos los resultados. Porque realmente la Biblia dice que van a levantar fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, ¿por qué? Porque la fuerza lo da el Señor, hermanos, el esfuerzo lo da el Señor. Entonces los muchachos se fatigan, se cansan, hermanos. ¿Por qué? Porque como humanos somos débiles, somos frágiles, nos cansamos de nuestras fuerzas, pero Dios es cuando obra, ya cuando no tenemos fuerza nosotros, es cuando Dios quiere obrar en ti. Pero ahí va, la gran bendición de esperar al Señor. Recuerda, Cristo viene y Él trae recompensa para todos sus hijos, para aquellos que lo siguen, para aquellos que le agradan, para aquellos que le son fieles. ¿Qué me dice? Yo no soy quien lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y aquí yo vengo y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cómo fuiste para con el Señor? ¿Fuiste fiel? ¿Fuiste un creyente fervoroso que cada día deseaba crecer, servir al Señor y hacer... ¿verdad, hermanos? Déjame decir, Dios va a traer recompensa, pero Dios nos da la fuerza para que podamos seguir fieles. Dios nos da la fuerza, no somos nosotros. Va a haber muchos obstáculos en la carrera, en el camino, que te van a querer sacar de la carrera, pero es ahí donde tú tienes que mirar al Señor. Yo confío en la promesa de mi Dios. Yo confío que Él un día me va a sacar de esta prueba. Yo confío que un día Él me va a dar la fuerza y voy a ser más fuerte para que esto que estoy pasando ahora no me parezca tan duro, ¿verdad? Porque realmente Dios nos fortalece y nos da fuerza y hermanos, nos forja, nos templa para que nosotros podamos ser cristianos, hermanos, cada día más fuertes, con más confianza y para animar a otros, hermanos, y para animar a nuestra familia, para animar a los demás, hermanos, y Dios nos va dando la fuerza que necesitamos cada día para seguir. Tú necesitas esperar al Señor. Amén. Necesitas esperar al Señor con convicción, ¿verdad? No, el diablo te va a poner dudas. ¿Es verdad? ¿Será verdad eso? ¿Será verdad lo que dice la Biblia? El diablo siempre te va a poner dudas. Déjame decirte, querido hermano, todo lo que Dios dice es verdad. Amén. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que podemos estar confiados en lo que Él dice y el resultado lo vas a ver tú personalmente. Déjame decir, hermanos, cómo Dios obra, cómo Dios nos da gozo, cómo Dios no quiere, ¿verdad, hermanos, que nosotros como creyentes, hermanos, vivamos, ¿verdad? Tal vez todo el tiempo derrotados, ¿verdad? Como cristianos tenemos
el poder del Señor, que podemos recurrir a Él, la fortaleza del Señor, y para ser un cristiano que cada día tú miras hacia arriba, mires como el Señor ve, amén. Porque nosotros no vemos como el Señor ve más allá y ve el futuro, lo que Él quiere hacer adelante, y nosotros no lo vemos. A veces nosotros miramos solamente el momento que estamos viviendo y no miramos el propósito que Dios tiene más adelante. Entonces, si nosotros miramos hacia adelante y decimos, Señor, yo confío en ti, yo dejo todo en tus manos, yo quiero simplemente agradarte, serte fiel, y tú sabes lo que vas a hacer. Amén. Hacia adelante, tú sabes, en tus manos está mi vida, yo te la confío a ti porque tú eres sabio, no hay nadie que alcance tu sabiduría, y yo puedo confiar y estar descansando en ti. Hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ver esta gran bendición de esperar al Señor. Padre,